Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablaros en este día de hoy y os recuerdo que dentro de una semana dará comienzo el Gran Premio de Canadá, por lo que hay muchas cosas que ir comentando durante toda esta semana que nos queda antes de comenzar en Montreal. Dicho esto, os recuerdo que tenemos todos los temas que vamos a hablar detallados en la descripción de este vídeo y vamos a arrancar por un tema con relación a Adrian Newey, el futuro del gurú actualmente del equipo Red Bull, que ya sabemos que lo deja para la próxima temporada, sigue siendo incierto. No sabemos dónde va a ir, no sabemos qué equipo se va a hacer con sus servicios, intuíamos que podía marcharse a un equipo porque era sobre todo hacia donde estaban yendo todas las informaciones, pero la última información que tenemos proveniente desde Alemania es que dicho equipo habría dejado de estar interesado. Lo único, antes de comentaros esta información que os tenemos que comentar, os recuerdo que ahora mismo es un punto en el que vamos a tardar mucho en saber el futuro sobre Adrian Newey, y por mucho que ahora incluso se esté diciendo esto, bueno, os daré mi opinión sobre dónde creo que va a acabar deparando Adrian Newey, pero estamos en un punto en el que puede ocurrir muchas cosas y va a cambiar muchísimo la película, porque el propio Adrian Newey ha dicho que no se iba a decidir pronto, que no tenía nada firmado y que quería en estos primeros meses, ahora que estará de retiro, que ya no está involucrado en Fórmula 1 y lo único con lo que va a seguir vestido de colores de Red Bull, como le vimos en Mónaco, es cuando hagan algún evento con el RB17, que es la Hypercar, así que simplemente es para recordaros esto. Dicho esto, ¿qué es lo que está saliendo? Bueno, esta es una información de Michael Smith, que ha publicado en Automotor Un Sport, uno de los periodistas con mejor información y de los medios más reputados que hay del mundo de la Fórmula 1, proveniente desde Alemania. Lo que informan, primero de todo, es que Adrian Newey no se va a retirar, que es una opción que ha barajado, es una opción que incluso ha puesto públicamente él mismo, que podría llegar a planteárselo. Desde luego, va a cumplir 65 años. Es una muy buena edad, quizá para retirarse después de estar desde los años 90 en la categoría, pero ya de por sí intuíamos que no se iba a retirar con el hecho de buscar pasar ya el tiempo de gardening. Esto lo digo porque su contrato con Red Bull finalizaba en 2025. Se podría, si se quiere marchar y retirar, aguantas hasta 2025, dices que te retiras, pero tú sigues cobrando tu sueldo de Red Bull hasta, como digo, finales de ese 2025. Pero el marcharse ya es para poder el próximo año estar ya trabajando en su próximo equipo. Eso es efectivamente lo que nos dice Michael Smith, que no se va a retirar, y sobre todo esa oferta, ese sitio, ese lugar donde parecía que iba a acabar recalando era el equipo Ferrari. Sobre todo era donde parecía, había informaciones de que se le había visto en el aeropuerto de Bolonia, que es el que es más cercano a Maranello. Si quieres ir a Maranello tienes que pasar por Bolonia. Había habido negociaciones, estaban bastante avanzados. Esa era la información que iba surgiendo desde Italia. Según Michael Smith, es Ferrari quien ya no estaría interesado en fichar a Adrian Newey después de que esas negociaciones hayan llegado a un punto muy avanzado, pero ahí se habrían llegado a romper. Esta es la información que tenemos, luego os digo también mi interpretación sobre esto. También añade que tanto Williams como McLaren, antiguos equipos en los que Newey ha estado en Fórmula 1 y a ambos los hizo ganar, siguen en contacto con él, especialmente James Vowles, team principal de Williams, lo comentó públicamente en Miami, pero Zak Brown, que dijo que bueno, él estaba muy contento con su equipo, sí que habría habido acercamientos. Zak Brown y Newey se llevan muy bien, por cierto, y estarían tanteando un posible regreso, mientras que también Mercedes sí está interesado, pese a lo que dijeron inicialmente. Lo quieren específicamente por dos motivos. El primero, para tratar de sacarles del punto en el que están actualmente. Recordemos que Mercedes es el equipo que ganó 8 títulos de constructores seguidos y ahora mismo, bueno, están siendo el cuarto equipo en esta temporada. En 2022 fueron el tercero y el año pasado acabaron siendo en campeonato segundo, pero al final del año realmente eran el tercer coche. Ahora repetimos, el cuarto esta temporada. Entonces, pese incluso al regreso de James Allison, que regresó el año pasado, este año ya está teniendo influencia y no ha conseguido mejorar demasiado, creen que Adrian Newey sería esa persona que podría guiarles después de esta época que han pasado ahora mismo con bastantes fallos. Ese es el primer motivo. Y el segundo, que es el que se lleva informando desde el principio de que Newey se marchaba,
por lo que Mercedes se podría meter en esta pelea por fichar a Newey, es como un objeto tentador, por así decirlo, para Max Verstappen, que sabemos que están tratando de ficharle, entonces sería como de esta forma decir, fichamos a Newey, así que vente con nosotros. Luego tenemos al otro equipo que al parecer incluso habría aumentado un poco más su oferta, que es el equipo Aston Martin, y es donde Michael Smith más ha recalcado, pero realmente, bueno, ¿por qué habrían aumentado esa oferta o qué es lo que se informa? No se ha especificado qué oferta sería. Lo que antes teníamos como oferta es que le habían ofrecido 100 millones en 4 temporadas, es decir, 25 millones por año, que inicialmente solo se dijo 100 millones y 100 millones por año era un disparate. No, eran 100 millones por 4 temporadas, se habría aumentado esta oferta, no sabemos cuánto, y esto llega en un momento en el que pues Aston Martin está pasando por esta situación crítica y parece que Lawrence Stroll se ha dado cuenta que hay algo que no está funcionando y quiere a Adrian Newey como el máximo responsable del diseño de coches. Quiere a una persona con aún más experiencia en el apartado técnico del coche. Sabemos que quiere hacer muchas reformas y por eso habría aumentado aún más esta oferta para hacerse con los servicios de Adrian Newey, cuando además ese equipo al que parecía que iba a marchar se habría bajado de la puja. Además, ahora recalcamos más sobre esta información de Aston Martin, porque hay alguna cosa que comentaros. Sí que también ha salido una entrevista de Motorsport Italia a Frédéric Vasseur después del Gran Premio de Mónaco, después de la victoria que ha tenido el piloto monegasco. Os recomiendo que la vayáis a leer porque es una entrevista bastante extensa donde hablan de la situación actual de Ferrari, hablan de la victoria de Leclerc y demás. Y le pregunta sobre Adrian Newey. ¿Y qué es lo que ha respondido específicamente el jefe, el team principal de Ferrari sobre Adrian Newey? Bueno, pues la verdad que ha repetido algo que ya había dicho anteriormente, pero que ahora con esta información de ya no estarían interesados, coge aún más fuerza. Sobre este tema, sobre la pregunta de Newey, no quiero hacer ningún comentario porque cualquier respuesta podría interpretarse. Lo más importante es la estabilidad del equipo, como he dicho antes, y creo que estamos haciendo un buen trabajo en la dirección correcta. Lo más importante para mí es la estabilidad del grupo. Es mucho más importante que las individualidades y añadiría que estoy realmente satisfecho con la situación actual. Que sobre lo de estar satisfecho con tu equipo lo han dicho todos, lo hemos comentado, lo ha dicho Toto Wolff también, lo dijo Zak Brown, pero todos están interesados por supuesto en Adrian Newey, pero sí que el hecho de lo más importante es el grupo. Estoy ahora mismo contento con el grupo, no quiero individualidades en un equipo Ferrari que por ahora todo está funcionando, sí que podría llegar a cuadrar. Ya es algo que había mencionado anteriormente y ahora es justo lo que sale después de esta información que viene desde Alemania. Yo igualmente no creo que se vaya a retirar, desde luego, y creo que la opción más fuerte que tiene para seguir en Fórmula 1 es el equipo Ferrari, por muchos motivos que ya se explicó en su día, desde el hecho de todo el mundo quiere acabar yendo a Ferrari y es algo que le falta a Newey, que es algo que él mismo ha dicho, siempre se saca de, no, es que él dijo que le faltaba haber trabajado con Alonso. Bueno, también dijo que le faltaba haber trabajado en Ferrari y también dijo que le faltaba haber trabajado con Hamilton. Tacha 2 de la lista yéndose solo a un equipo. Además, todo el mundo quiere acabar yendo en Ferrari y desde luego que en el palmarés el hecho de ser el director técnico o el que ha hecho el coche, mejor dicho, de el Ferrari que ha vuelto a ser victorioso, pues eso te eleva aún más de lo que ya lo está Adrian Newey. Dicho esto y además yo creyendo que desde luego no se va a retirar, porque si no, pues hubiera aguantado más en el puesto de Red Bull, como he explicado. Luego está la oferta de Aston Martin, que para mí sí que es la segunda más tentadora, porque el hecho de marcharte a McLaren o Williams podría ser bastante bueno. Yo ya he dicho que a mí me encantaría verlo de regreso en Williams, pero es un regreso a un equipo que tú ya has hecho triunfar. Quizá quiere un nuevo reto, un reto diferente, hacer triunfar un último proyecto y ya está. En el caso de Mercedes, el hecho de ya casi incluso tener la etiqueta de es para que Verstappen venga, pues desde luego que tampoco es positiva. Quiero contaros simplemente cuál sería el puesto si acaba yendo a un equipo Aston Martin, que ya hemos explicado además aquí en el canal esta semana que Lawrence Stroll quiere cambios y estaba también intentando el fichaje de Mattia Binotto.
¿Cuál sería el puesto si es que llegan Adrian Newey y Mattia Binotto también? Bueno, sería un puesto, el de ambos, muy similar en sentido de, en estatus del equipo, estarían en el mismo punto, pero por supuesto con unas diferencias bastante grandes. Y es que Mattia Binotto sobre todo se centraría en el hecho de supervisar, se estuvo diciendo, a Dan Fallows, pero sería Dan Fallows quien todavía continuaría teniendo todo el poder en el desarrollo del coche, solo que Binotto sería el supervisor como lo estuvo haciendo en Ferrari, y en Ferrari en este rol lo hizo muy bien. No estoy hablando de cuando fue jefe de equipo, estoy hablando cuando fue director técnico, por así decirlo, que realmente era ese supervisor, y ahí Ferrari avanzó mucho. Ese rol lo tuvo Mattia Binotto en el 2017 y 2018, 2 años que Ferrari estuvo peleando por el título. Ese es el puesto que se decía de Mattia Binotto, que además podría venirles muy bien para el trabajo que a partir de 2026 van a pasar a hacer junto con los motores, y así tener una figura que ya Mattia Binotto era ingeniero de motores, Mattia Binotto fue jefe de motores en Ferrari durante muchos años, y así poder tener a una persona que es experta en motores ayudándoles con esa supervisión en el diseño de coches. Adrian Newey, si llegase, estaría en el mismo rango, en el mismo estatus que Mattia Binotto, pero sería el máximo responsable, es decir, ahí sí que le quitaría el puesto a Dan Fallows pasaría a hacer el segundo y sería realmente ese director técnico supremo, por así decirlo, porque Fallows seguiría teniendo el puesto de director técnico, pero Newey sería el máximo responsable porque sería el superior a Dan Fallows. Sería una estructura muy similar en este sentido a lo que tienen en Red Bull. En Red Bull el director técnico es Pierre Gasly, pero el jefe del director técnico es Adrian Newey, que es el máximo responsable. Entonces sería algo bastante similar. Ese sería el rol si es que llega Adrian Newey a Aston Martin, que es ahora con la información que tenemos, esto es lo que se ha comentado, que es una posibilidad, sería ese rol que iría a obtener, que quería comentároslo después de esta información también que ha salido, de toda la reestructuración que quiere hacer un Lawrence Stroll, que está bastante cabreado con esa falta de avances. Así que habiéndose explicado esta primera parte del vídeo, vamos a pasar al siguiente de los temas, y primero de todo queremos hablar acerca de un Carlos Sainz que se informa desde aquí de España que está echando en falta los puntos que podría potencialmente haber obtenido en el Gran Premio de Arabia Saudí para la pelea por el título. No sabemos qué podría haber hecho Carlos Sainz en Arabia Saudí. Quizá habría tenido un accidente y habría abandonado, o quizá pues simplemente el coche, bueno, a ver, no podemos decir que el coche hubiera tenido un problema y habría abandonado, porque el coche lo llevó Berman y completó la carrera. Pero claro, no podemos tampoco pensar seguro que hubiera tenido el mismo resultado que Berman, porque seguramente habría sido un puesto mejor. No sabemos realmente qué puesto habría obtenido Carlos Sainz, pero sí que es verdad que era en el mejor momento de la temporada del piloto madrileño. Ese comienzo de temporada donde comenzó con podio en Bahrein, con victoria en Australia y con otro podio en Japón. Solo le faltó ahí entre medias Arabia Saudí, pero eran 3 podios seguidos. Y en Arabia Saudí, aunque hubiera sido una mala carrera del madrileño, hubiera sido cuarto seguramente, porque en ese punto Ferrari todavía tenía una ventaja bastante considerable frente a McLaren. Entonces se está informando esto, se está informando que sí que estaría él mismo echando en falta esos puntos. Y a ver, sí que es verdad, poniendo incluso que hubiera sido ese cuarto piloto, quiero decir, realmente en el Mundial de Pilotos, por ejemplo, se estaría por delante claramente de Lando Norris, porque habría que sumarle puntos, pero es que a Norris habría que bajárselos, desde luego. Seguiría por detrás de Leclerc y seguiría por detrás de Verstappen. Pero claro, esto también es lo que os quería decir. Quiero decir, pues es una mala suerte que Sainz se tuvo que perder esto por esa operación de apendicitis que tuvo que pasar, pero Verstappen se pierde a Australia por un abandono, y fijaros la ventaja también que tiene. Lo que quiero decir es que en 24 carreras que va a tener esta temporada, perderte una carrera no se nota tanto. Si te pierdes 2, si te pierdes 3, sí que se empieza a notar, pero desde luego que es algo que quizá en este punto, por supuesto, sí que se nota bastante. Es algo en lo que no podemos reparar, no podemos estar incidiendo siempre en el hecho de Sainz tiene una carrera menos, porque es una lástima que no sea por problema de coche, pero realmente al final no podemos estar contando una carrera perdida por... Si hubieran sido 2 carreras,
Incluso solo por esa operación sí que se habría notado más a final de año, pero mi opinión es que tampoco debemos de contarlo tanto, sobre todo con Carlos Sainz en esa pelea por el título de pilotos, pero sí que en título de constructores, si Sainz hubiera sido cuarto, que es lo que suponemos más o menos que como poco habría sido, Ferrari estaría mucho más cerca de Red Bull. A Red Bull no habría que quitarle puntos porque Red Bull quedaron primero y segundo, pero estarían mucho más cerca de Red Bull, y luego McLaren estaría aún, que están ahora mismo bastante lejos, pero estaría aún más lejos porque sí que habría que haberles quitado algún punto. Así que en este sentido sí que ahora mismo, repito, Ferrari sí que lo notaría bastante por el hecho de esa carrera que se perdió a Carlos, que podría haber sumado un par de puntos más. Claro, había que restarle esos 6 de Berman, pero añadirles los puntos que habría obtenido Carlos por haber quedado en cuarta posición. Pero ahí desde luego sí que estarían no a estos 24 puntos que ahora mismo estarían a menos de 20 puntos incluso de diferencia, que desde luego después de 8 carreras sería la mejor cifra que había tenido cualquier equipo frente a Red Bull desde que Ferrari lideró en 2022 en algunos momentos de la temporada. Así que bueno, simplemente era una información muy breve que se ha estado comentando. Y luego también en esta situación ahora, después del Gran Premio de Mónaco, queremos volver a incidir en el hecho de que McLaren ha vuelto a ser el equipo más rápido. Salimos de Imola diciendo esto y hubo mucha gente, pero ¿cómo va a ser el equipo más rápido, tal y cual? Bueno, pues en Imola fueron el equipo más rápido, McLaren realmente el coche más rápido. Verstappen no tenía el coche más rápido porque la pole Verstappen la hace gracias al rebufo que consigue de Nico Hülkenberg. Si no, Verstappen habría hecho tercero, porque le iban a pasar los dos McLaren. Habría salido segundo luego por la sanción de Piastri, pero en la clasificación habría quedado tercero. En Mónaco realmente vemos que Verstappen no estaba ahí, Red Bull volvió a no ser el equipo más rápido. Pero es que sabemos que hizo la pole Charles Leclerc. Si hubieran juntado los McLaren sus mejores sectores, habría hecho Oscar Piastri la pole y Lando Norris tercero. Los Ferrari sí que hicieron la vuelta ideal, mientras que los McLaren sí que no hicieron la vuelta ideal. Piastri pierde 2 décimas en su vuelta ideal si hubiéramos juntado los sectores. Que claro, a ver, estamos hablando únicamente de esto porque los Ferrari no pierden nada, hacen su vuelta exactamente ideal. Los mejores sectores lo hicieron en el último intento de Q3. ¿Esto qué significa? Que a ver, que también el Ferrari, esto es una cualidad que tiene, es más fácil de conducir frente al McLaren y por eso han conseguido sacar esa vuelta, pero el McLaren, si consiguieran o si hubieran tenido mayor confianza y hubieran sacado esa vuelta ideal, Piastri habría hecho la pole 2 décimas más rápido de su propio tiempo que consiguió. Leclerc es exacto, Norris 34 milésimas perdió, que no era mucho, pero lo hubiera servido para ser en esta ocasión en tercera posición, solamente por 10 milésimas por delante de Carlos Sainz. Russell, Verstappen y Hamilton también hacen su vuelta ideal. Vemos a Gasly, que hubiera sido en lugar de 18º porque hubiera hecho 52 milésimas más rápido su último tiempo. Tsunoda, Albon, Ocon también hacen su vuelta ideal. Stroll perdió 1 décima y habría sido 12º en lugar de haber caído hasta la 13ª posición en la que estaría Hülkenberg, que sí que Hülkenberg y Ricciardo hacen la vuelta ideal. Magnussen se deja 1 décima y habría sido 15º. Alonso otra décima y habría sido 16º, aunque aquí sí que deciros que claro, con esa décima Alonso sí que habría pasado a Q2, pero bueno, no sabemos qué es lo que habría podido hacer a partir de ahí. Checo se dejó 46 milésimas y en lugar de 18º habría sido 17º. Él no hubiera pasado, por ejemplo, a Q2. Luego estaría Sargent, 1 milésima se dejó frente a su mejor tiempo, pero bueno, realmente es haber hecho su mejor tiempo. Bottas 1 décima y Zhou hizo el tiempo exacto, habría sido ese el tiempo. Pero sobre todo en el caso de McLaren, que es lo que queríamos tratar, efectivamente, una vez más volvieron a ser ese equipo más rápido porque ya lo habían sido en Imola, como os estuvimos contando mediante los datos, y efectivamente en Mónaco lo vuelven a ser y es la tercera carrera consecutiva, porque Miami sí que a lo mejor no fueron el más rápido y la ganaron justamente, ¿no? Por la suerte que tuvo Norris también gracias al coche de seguridad. Ya explicamos que no solo fue el coche de seguridad porque luego Norris se aleja de Verstappen, pero sí que por supuesto gracias a él se pudo poner en esa posibilidad. Pero es tercera carrera consecutiva y es que desde luego el McLaren ya no es solo el más rápido, sino que incluso diría que me parece a mí, después de 3 carreras que veremos Canadá, veremos las siguientes carreras Barcelona, que también tenemos que viajar, me
parece el más completo porque no tiene debilidades o no tantas como por ejemplo Red Bull, que en Mónaco se han desaparecido y estaba por detrás de Ferrari por detrás de Ferrari de McLaren, e incluso también Verstappen quedó por detrás de Russell. O sea, realmente Verstappen queda por delante de Hamilton pues por ser Verstappen y porque consigue sacar ese tiempo. Quizá hubiera quedado por detrás si no. Esto además lo ha comentado también Andrea Stella, que aún así, por supuesto, dice que aunque hubieran sido los más rápidos, fue Leclerc quien se llevó la pole. La victoria era merecida, por supuesto, porque consiguió cerrar esos 3 sectores perfectos para él sí llevarse esa pole. Si miras los datos y sumas los 2 sectores más rápidos, entonces Oscar era el coche más rápido, pero hay que juntar toda la vuelta y Leclerc merece la victoria este fin de semana. Ha sido el coche más rápido en casi todas las sesiones, ha apretado mucho y siempre ha estado muy cerca del muro, así que se lo merece. Y otra persona que estuvo muy cerca del muro o está muy cerca de quedarse en el muro en el próximo fin de semana es Esteban Ocon, como hemos estado comentando este fin de semana, quien, bueno, parece ser que la opción que le ha dado Alpine por ahora, se están tentando esta opción para no bajarlo en Canadá, que era algo que podía haber llegado a pasar. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo durante la próxima semana. La forma que han tenido de no te vas a bajar en Canadá es si firma un pacto de no agresión, por así decirlo, contra su compañero de equipo. Pero aquí ya estuvimos contando en su momento, ¿serviría esto? Un pacto de no agresión a Esteban Ocon, que sabemos el historial que tiene Esteban Ocon, si ese es el problema, si me refiero, si fuese la única vez no habría ni un problema, pero es que Ocon sabemos el historial que tiene, no solo con Gasly, si con Gasly realmente ha sido incluso con el compañero de equipo con el que más tranquilo ha estado, que han tenido 3 encontronazos en 2 años, 3, fíjate, y uno fue en Hungría del año pasado, que no fue culpa de ninguno porque se los llevaron puestos desde atrás, que fue culpa de Ricciardo, no fue de Ricciardo ahora mismo, sí, fue de Ricciardo, bueno, Ricciardo se llevó puesto a uno de los Alpine. Y luego fue Australia del año pasado, donde fue Gasly el culpable en aquella ocasión. Realmente con Gasly ha sido con el piloto con el que más tranquilo ha estado, porque ya había rifirrafe antes incluso de que fueran compañeros de equipo. Pero con tanto Alonso como con Checo, Ocon ha sido un piloto muy, muy agresivo. Bueno, realmente con Ricciardo, por ejemplo, no lo fue tampoco, solo coincidieron un año, pero ahí también fue un año muy tranquilo. Realmente también es que no estuvo ni cerca de aquel Ricciardo. Pero con anteriores compañeros de equipo sí que ha sido también muy agresivo, no es la primera vez, y esto mismo es lo que ha comentado Helmut Marko, que es el verdadero problema que tiene que enfrentar aquí a Alpine, porque Helmut Marko comenta que ellos han tenido ocasiones en el pasado donde también sus 2 pilotos habían tenido un contacto en carrera y hablaron con ellos y se solucionó, pero claro, fue una vez, hablaron con ellos y no volvió a ocurrir entre esos compañeros de equipo, pero es que Ocon es reincidente. Entonces ese es el problema que afrontan y no sabría Helmut Marko qué aconsejarle al equipo francés. Hemos tenido esta situación 2 veces en Red Bull Racing con compañeros de equipo metiéndose en el camino del otro. Una vez en 2018 con Daniel Ricciardo y Max Verstappen en Bakú, y una vez con Mark Webber y Sebastian Vettel en 2010 en Turquía. En ambos casos convocamos a ambos pilotos, lo discutimos abiertamente con ellos, dejándoles claro que tales colisiones con compañeros de equipo simplemente no son aceptables. Las medidas son difíciles de aplicar en un caso así, porque tendrías que ser capaz de demostrar una intención clara y ese no es el caso. El piloto dice entonces que se equivocó al calcular el accidente, lo que significa que ya no hay intención. El problema con Alpine, sin embargo, es que no era la primera vez, y creo que eso añade dificultad. Y claro, es que ¿cómo te va? Vale, sí, si Ocon puede bajarse del coche y decir no ha sido aposta. Puedes hacerle firmar un pacto de no agresión, pero ¿cómo te aseguras que lo va a cumplir? Si es que realmente Ocon no ha cumplido nunca un pacto de no agresión, si realmente no quieres colisionar contra tu compañero de equipo, y Ocon lo ha hecho en bastantes ocasiones. Realmente es una situación bastante complicada, lo explica Helmut Marko, veremos qué es lo que toma medida finalmente Alpine, que también hemos explicado que es que al final deportivamente sería malo para Alpine bajar a Ocon, porque es que está siendo el mejor piloto de los dos, pero claro, es que a lo mejor con esto no te la quieres jugar a que vuelvas a tener ese problema, porque es que casi se quedan sin puntos Alpine, porque por
casi se queda también fuera de carrera Gasly. Si se llega a quedar fuera de carrera Gasly, se quedan los dos sin puntos. No hubiera sido lo ideal. Entonces es un punto en el que Alpine tiene que evaluar qué es lo que hacer. Lo último para comentaros y finalizamos, os queremos enseñar esta fotografía donde vemos que el circuito Gilles Villeneuve ha suprimido una de las escapatorias de asfalto para introducir grava. Eso lo vimos ya hacer en China, lo hemos visto también hacer en Imola y lo vemos ahora hacer en Canadá, un paso muy positivo. Bueno, no es grava, es hierba en este caso, pero vemos que muchos circuitos están suprimiendo las escapatorias de asfalto, las que no son necesarias, porque no sé, la escapatoria de la curva 1 pues sí que es necesaria quizá, pero en esta curva 9 realmente no, en esta chicane no es necesario, sí que finaliza una zona de DRS, pero aquí además hay espacio suficiente frente al muro, no hay ningún problema, no tiene sentido tener esta escapatoria de asfalto y la han suprimido. Es un paso muy positivo que todos los aficionados pedimos, más escapatorias de grava, hierba, que sean escapatorias que sea un límite de pista real, que no se mida por si se sale o no, porque es que si se sale va a perder tiempo, entonces nos es indiferente. Es lo que pedimos en muchas ocasiones y efectivamente en este punto del circuito de Gilles Villeneuve se ha suprimido esa escapatoria de asfalto, que por supuesto me gusta bastante. Por ejemplo, en la curva 10 hay una escapatoria de asfalto, pero realmente es que si te vas por el asfalto también pierdes tiempo, porque es una chicane, es la curva súper cerrada que tiene en U del circuito de Montreal, que realmente es que si te vas por el asfalto, te vas recto, pues pierdes más tiempo, te es indiferente, pero en este tipo de curvas sí que hay que intentar suprimir ese asfalto, porque al final no tiene sentido tener tampoco tantas escapatorias de asfalto, es peor para el propio espectáculo. Y además, a continuación de saberse ya este cambio que tenemos en el circuito de Canadá que visitamos la próxima semana, también hemos podido conocer que va a haber cambios en el Red Bull Ring, que es sobre todo el escenario por excelencia de los límites de pista en los últimos años, especialmente la pasada temporada, donde hubo hasta 1200 vueltas eliminadas, siendo muchas de estas vueltas eliminadas post carrera, y estas post carrera acabaron repercutiendo en sanciones post carrera horas después. Por ejemplo, a Sainz supo que perdió 2 posiciones, entonces desde luego que esto es algo que no queremos seguir viendo. Se lleva muchísimo tiempo pidiendo en el Red Bull Ring que haya más escapatorias con grava, con hierba, con escapatorias reales, que no te tengan que mirar si te has salido o no, sino que pierdas de verdad tiempo en una carrera. Es que además es ultra complicado estar atento a todos los coches porque pasan muchísimos y luego a lo mejor acabas viendo que uno se había saltado cuando no lo habías visto. Una máquina también es complicado para este punto, y al final efectivamente en el Red Bull Ring lo van a cambiar en el punto más crítico. Es decir, vamos a seguir teniendo secciones en el Red Bull Ring que tendrán que estar atentos por límites de pista, pero sobre todo en la sección de la curva 9 y 10, que es el tercer sector y que es donde más controversia siempre hay, se va a cambiar para añadir grava en esas salidas y no tenerse que mirar tampoco ese límite de pista, que también el problema no es solo que ahí es donde más vueltas se eliminen, sino que también justo es, si te eliminan la vuelta en la curva 10, no te eliminan solo la actual, sino la siguiente, porque es justo la salida a la recta principal, a la recta de inicio. Entonces te eliminan la siguiente y traía muchísima controversia en este punto, porque al final te eliminaban esta vuelta, la siguiente había pilotos en los que salían perjudicados y quizá en clasificación no podían hacer concluir su vuelta. Ahora con el límite de pista, con el límite real, si te sales, vas a perder el tiempo, así que no tiene sentido ni siquiera que ahí se vaya a mirar el límite de pista, que es una decisión muy acertada de los organizadores del Gran Premio en Spielberg, que además ha sido bastante complicado, se informa, porque no solo ha sido una negociación con la FIA, sino también con la FIM, que recordemos que MotoGP también va a ese circuito. Entonces ya no es que la FIM quiera escapatorias de grava o no, porque esto no es así, que siempre se dice, no, es que en MotoGP quieren más escapatorias de asfalto. No es exactamente así tampoco, pero el problema está en que tienes que ponerlos a los dos de acuerdo para que sea una medida justa, porque no quieren tener una solución en Fórmula 1, pero en MotoGP tener que cambiarla rápidamente para cuando vaya a ser el Gran Premio en MotoGP. Así que se ha llegado a ese acuerdo con ambas y se va a hacer ese cambio y lo tendremos ya en esta temporada. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado comentando, y si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando. Te recuerdo también que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar de una forma mayor el canal, y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.